Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y en este vídeo vamos a ver cómo hacemos el mantenimiento de una cubierta vegetal transitable. Pues en este vídeo, como os decía, vamos a ver el mantenimiento necesario de una cubierta vegetal transitable, es decir, de una cubierta vegetal instalada con sistema Cantir. Para que sea mucho más sencillo, vamos a ver cómo afecta el mantenimiento a las diferentes capas de la cubierta vegetal. Si queréis conocer las capas en detalle, aquí os dejamos un vídeo en el que explicamos cómo se instala una cubierta transitable, una cubierta Cantir y las diferentes capas que tiene. El mantenimiento, como hemos dicho, vamos a verlo capa a capa. Vamos a empezar de la parte de abajo y vamos a terminar con la vegetación. Así podemos desarrollar mucho mejor cómo funciona el tiempo, cómo afecta el tiempo a las diferentes capas de la cubierta vegetal pisable, la cubierta vegetal Cantir. La primera capa que vamos a encontrarnos en la cubierta vegetal, empezando por abajo, como siempre, es la impermeabilización. En este caso, la impermeabilización no requiere ningún tipo de mantenimiento extra, sino que todo lo contrario. Gracias a la cubierta vegetal, gracias a las diferentes capas que tenemos encima de la impermeabilización, lo que vamos a conseguir es que la impermeabilización tenga una mayor vida útil y un mejor funcionamiento en la cubierta en sí. Lo normal en una impermeabilización de una cubierta vegetal, si la cubierta vegetal está bien construida, es que la vida útil de esta impermeabilización sea mejor, que sea más larga que en una cubierta, por ejemplo, terminada con gravas. Esto se debe sobre todo a que la afección por sol, la afección por temperaturas es mucho menor en una cubierta vegetal. Es decir, siempre que tengamos una impermeabilización cubierta o tapada con una cubierta vegetal, la vida útil de esa impermeabilización va a ser más larga y por tanto nos va a durar más. Vamos, que básicamente en una cubierta vegetal no vamos a tener mantenimiento en nuestra impermeabilización. En el caso de que hubiera algún problema de humedades o que viéramos que puede ser algún fallo de la impermeabilización, ya estaremos hablando de una rehabilitación de esta cubierta y no de un mantenimiento de la cubierta vegetal. Como parte de la impermeabilización es importante que controlemos los desagües. Normalmente vamos a tener zonas localizadas en la cubierta vegetal que estén acabadas en grava. Vamos a tener que apartar esta grava, vamos a tener que comprobar que esos desagües funcionan y que no tienen pues afección de malas hierbas, de raíces o de cualquier otro problema que los pueda taponar. Se va a ver muy sencillo, si echamos agua en los desagües y drenan bien, van a estar funcionando operativos, y si vemos que no drenan bien, pues vaciamos de gravas, comprobamos, eliminamos lo que lo esté taponando y poco más. No hay que hacer mucho más trabajo en estos. Las siguientes capas que tenemos en la cubierta vegetal van a ser geotextiles, lámina nodular y otro geotextil, que tampoco van a tener afección en el mantenimiento. Más que nada vamos a tener que comprobar que se vean íntegros en las zonas donde se pueda tener acceso y que no haya habido ningún proceso de descomposición. Los materiales que utilizamos nosotros están garantizados a 20-25 años, con lo que no vamos a tener este tipo de problemas. Así que el mantenimiento de este tipo de capas o de estas capas superiores a la impermeabilización tampoco está afectado. La siguiente capa que tenemos en nuestra cubierta vegetal va a ser la capa de sustrato. Vamos a tener diferentes composiciones de sustrato, pero básicamente y en función del acabado vegetal, el mantenimiento fundamental que vamos a tener que dar al sustrato va a ser el abonado. ¿Cómo vamos a abonar el sustrato? Pues en función del tipo de riego que tengamos, o en función del acabado vegetal, o también en función de nuestro cliente y de las necesidades que tenga, podemos hacer diferentes tipos de abonados. Vamos a poder abonar puntualmente con el riego mediante abono líquido, vamos a poder abonar también de manera manual, aportando pues abono granulado, por ejemplo, repartiéndolo manualmente en la superficie de la cubierta vegetal, o incluso vamos a poder hacer aportes de sustrato o de abono orgánico directamente al sustrato existente, también de manera manual, pues directamente echándolo por encima. Ese va a ser más o menos el mantenimiento que podemos tener en un sustrato, porque también en función del tipo de vegetación que tengamos vamos a poder necesitar aireados o algún otro tipo de mantenimiento, pero ya van a ser mantenimientos sobre todo a muy largo plazo. Es decir, cuando tengamos una pradera de césped, por ejemplo, y la tengamos muy pisoteada, pues a lo mejor cada 4 o 5 años vamos a tener que hacer este aireamiento de la cubierta, pero ya son mantenimientos muy puntuales, son
mantenimientos muy específicos para el acabado, para el uso, y tampoco queremos entrar en este tipo de detalle porque no va a afectar a todas las cubiertas vegetales. La siguiente capa que vamos a tener, y que sí que vamos a tener un mantenimiento un poquito más exhaustivo, va a ser el riego. Sobre todo vamos a tener mantenimiento en el sentido de que necesitamos comprobar que funciona. Es decir, si nuestro riego falla, la cubierta vegetal fallará porque la vegetación va a morirse. Entonces, para cubiertas de grandes superficies, nosotros vamos a instalar siempre un telecontrol. Un telecontrol que vamos a tener alertas de caudal, tanto por exceso como por defecto. En ese sentido, el mantenimiento de este tipo de cubiertas de grandes superficies se va a hacer de manera automática, porque en el caso de que haya un fallo, el telecontrol nos envía un correo electrónico y vamos a saber qué parte de la cubierta está fallando o qué parte del riego de la cubierta está fallando. Tanto si tenemos una rotura, nos va a avisar por exceso de riego, como si tenemos una obturación o tenemos cualquier otro tipo de problema en el riego, nos va a avisar por defecto de riego. Para cubiertas con superficies menores, que no podamos instalar este tipo de telecontrol, pues el control va a ser muy sencillo, va a ser visual. Vamos a ver la cubierta, si tenemos humedad en la cubierta o no, podemos tener excesos de riego, o si tenemos alguna zona en la que el acabado vegetal vemos que empieza a amarillear, que empieza a fallar, pues vamos a tener falta de riego prácticamente seguro. ¿Qué podemos tener en estos casos? Pues o una rotura, que haya habido cualquier unión, cualquier tipo de elemento del sistema de riego que haya fallado y que por ahí tengamos una fuga de agua, y enseguida se va a notar porque vamos a tener o un encharcamiento o un exceso de humedad y lo vamos a ver enseguida. O que por lo que sea tengamos una obturación en la tubería por exceso de raíces, porque haya entrado algo dentro de la tubería, porque se haya aprisionado o tengamos algún pinzamiento en la tubería y no corra suficiente agua. En estos casos, pues en los dos casos, lo que vamos a tener que hacer es descubrir la tubería, localizar el problema y arreglarlo. Bien cambiando ese tramo de tubería, bien haciendo un empalme, sustituyendo la parte afectada. Van a ser trabajos de mantenimiento muy sencillos, muy fáciles de localizar y que no van a dar ningún tipo de problema. Y ya por último, la capa que nos falta, la última, es el acabado vegetal. Aquí el mantenimiento va a ser diferente en función de las especies que tengamos. Si vamos a tener especies cespitosas, si vamos a colocar césped en nuestra cubierta, pues vamos a tener mantenimientos propios de una pradera de césped, es decir, vamos a tener que cortar el césped, vamos a tener que airear, como comentaba antes, cada ciertos años, probablemente tendremos que estar pendientes del abono, hay que controlar el tema de plagas. Todo esto no vamos a profundizar mucho porque el mantenimiento del césped podría dar no para un vídeo, sino para una colección de vídeos, con lo que si os interesa no lo podéis solicitar y profundizaremos por aquí. Si queréis, hacemos algún vídeo más del mantenimiento del césped en la cubierta vegetal, pero para este vídeo y para el alcance de este vídeo tampoco queremos profundizar. Para otro tipo de acabados, como otras especies de gramíneas, pues probablemente tengamos que hacer menos podas, menos siegas, vamos a tener menos afecciones de plagas, tampoco vamos a tener que hacer estos aireamientos de sustrato porque probablemente pisemos menos esas zonas, pero vamos, el mantenimiento va a ser básicamente el mismo, es decir, podar la vegetación, estar pendiente de plagas y poco más. Incluso hay otras especies pisables que tampoco necesitan siegas, con lo que si colocamos este tipo de vegetación nos vamos a saltar este mantenimiento y pocos trabajos vamos a tener. Importante, pues vigilar que no tengamos, como comentábamos antes, excesos de riego o carencias de riego. Si tenemos carencias de riego, lo importante, o excesos, lo importante es resolverlos y hacer resiembras en estas zonas o volver a colocar el tepe en estas zonas afectadas, y poco mantenimiento vamos a tener. Quitar malas hierbas y estar pendiente de nuestra cubierta, que básicamente si la estamos usando y la estamos disfrutando, pues vamos a estar encima de ella y la vamos a controlar todos los días. Aunque no os asustéis, porque hemos hablado de muchos mantenimientos, de muchos tipos de trabajos diferentes. Al final una cubierta vegetal pisable no tiene tanto mantenimiento como puede aparecer en este vídeo, porque estamos hablando de muchas cosas. Es decir, si tenemos una cubierta vegetal de césped, una pradera de césped, pues básicamente el mantenimiento se va a limitar a quitar alguna mala hierba que nos salga de manera muy puntual, a las siegas que hay que hacer en una cubierta de césped y poco más. Es decir, la mayoría del tiempo
por no decir casi todo el tiempo, lo que vamos a tener es una cubierta vegetal usable y que vamos a poder disfrutar. Quiero decir con esto, tampoco os agobiéis con el mantenimiento, porque no va a ser tanto como puede parecer en este vídeo. Pues hasta aquí el vídeo en cuanto al mantenimiento de las cubiertas vegetales pisables. Ya sabéis cómo funciona YouTube, darnos un poquito de cariño, darle a me gusta, seguirnos, campanita, etcétera, etcétera, comentarnos si os queréis ampliar información, lo que sea, que nos gusta mucho estar en contacto con vosotros y leeros. Así que nada, nos seguimos viendo. Hasta luego.